Y bueno, shalom, mis apreciados termines, como les dije anteriormente, este primer tema son tres, este es el primero, el uno de tres, y quiero hablarles sobre la búsqueda de la realidad, cómo buscamos la realidad, y quiero analizarles las perspectivas de Stephen Hawking comparadas con las perspectivas del Zohar, sobre lo que es la existencia. La afirmación de este astrofísico Stephen Hawking, sobre la inexistencia de un Dios y la limitación de la realidad a la percepción humana, resuena con ecos de debates filosóficos y científicos que han persistido a lo largo de la historia. Hawking, en sus libros, al sentenciar que Dios no existe y que mi opinión, dice él, es que no hay una dimensión realista más allá de la capacidad de la percepción de la mente humana, plantea una cuestión fundamental sobre la naturaleza y la realidad y los límites del conocimiento. Hawking plantea una cuestión fundamental sobre la naturaleza de la realidad y los límites del conocimiento. Su postura, si bien aparentemente es radical, esa postura de Stephen Hawking comparte puntos de convergencia con la sabiduría que nosotros aprendemos cada día en el Zohar. Un sistema y el Zohar es como un sistema, ¿no? Un sistema muy profundo de aprendizaje judío que paradójicamente busca la comprensión de la divinidad a través de la investigación, la comprensión de Hashem a través de la experiencia personal y la comprensión de Hashem, pero no a través de la fe ciega que nos enseñan a nosotros en la iglesia. Este ensayo y este audio, con este audio quiero que exploremos esas similitudes y las diferencias entre la perspectiva de Hawking y la Cábala y el Zohar, analizando la definición problemática del término Dios, no Hashem, sino Dios. Dios como decir Elohim, para poder plantear lo que decía Hawking, que él hablaba de Dios, él no hablaba ni de Elohim ni Hashem, y nosotros que hablamos de Hashem y hablamos de Elohim. ¿Ok? Entonces, la importancia de esta percepción individual y la búsqueda del conocimiento es como el camino hacia la comprensión de lo que es la realidad. Uno de los puntos de acuerdo entre Hawking y el Zohar radica en la necesidad de una definición clara y concreta antes de afirmar o negar la existencia de algo. En el Zohar, como se indica en el texto, enfatiza la importancia de la experiencia y la percepción directa. El principio del juez no tienen más de lo que ven sus ojos. Subraya que la aceptación de un concepto debe estar precedida por, por su aprehensión y su comprensión. De manera similar, Hawking como científico probablemente considera que el término Dios carecía de una definición operativa, una base tangible sobre la cual aplicar el rigor del método científico y argumentar a favor o en contra de la existencia de algo indefinido resulta en este contexto una empresa carente de sentido. La analogía utilizada en el texto de Dios, de decir Dios o de decir no hay Dios, es como decir, hay Dios mientras no se define qué es. O sea, el término, el decir no hay Dios, es como decir, no, o sea, hay Dios mientras no se defina qué es ese Dios. Eso ilustra claramente la postura de Hawking. Sin embargo, el Zohar, más allá de la simple existencia de la definición, no niega la existencia de un poder superior, sino que lo redefine en términos accesibles a la comprensión de todos nosotros. En lugar de un ser antropomórfico o trascendental, inalcanzable, a través de la Torá, a través del Zohar, equiparamos a Hashem, a Dios, con la naturaleza, como lo demuestra la gematría, que asigna el valor de los números a cada palabra en hebreo. Esta equiparación sugiere que la divinidad no es una entidad separada del universo, sino que reside en las leyes y los procesos que rigen la realidad. En este sentido, mis queridos alumnos, la búsqueda de Dios, de Elohim,
se convierte en la búsqueda de la comprensión humana. Esta concepción, si bien es diferente a la visión tradicional de un Dios personal, lo que es Elohim para nosotros, podría resonar con Hawking, quien dedicó su vida al estudio de las leyes físicas que gobiernan el cosmos. La crítica de Hawking a la noción tradicional de lo que es Dios también se manifiesta en la conexión del término con una dimensión realista. Esto implica que para Hawking la existencia de Dios debería tener consecuencias observables y verificables en el mundo físico a través del método científico. Entonces, si Dios existiera, la humanidad eventualmente adquiriría su conocimiento completo, y esta idea refleja una creencia en la progresiva expansión del conocimiento científico y la capacidad de la razón humana para desentrañar los misterios del universo. No obstante, el Zohar también apunta a una expansión del conocimiento, aunque a través de un proceso diferente. Nosotros creemos en la expansión del conocimiento a través de nuestra adhesión con Hashem. En el Zohar no implica la posesión de un conocimiento omnisciente, sino una integración con la totalidad de la naturaleza. Es como una experiencia que trasciende la simple acumulación de información, la acumulación de conocimiento, sino que nos basamos en la aplicación de información y la aplicación de conocimiento. No se trata de un proceso de transformación personal, se trata de un proceso precisamente de transformación personal que lleva a una comprensión intuitiva y holística del universo. Y para nosotros poder lograr la transformación de nosotros mismos y de nuestro universo, y así de los universos que están dentro de nuestros universos, ¿ok? Lo realizamos a través de la práctica, de poner en práctica el conocimiento, y a través de esa práctica de conocimiento transformamos nuestros universos. Entonces, yo sé que es un poquito complicado lo que lo estoy explicando, pero traten de comprender que es es muy simple todo. El texto también, o sea, cuando tú lees a Hawking, este científico también aborda como que la falacia de basar la creencia en Elohim en experiencias subjetivas y triunfos personales. El ejemplo por ejemplo, hay un cosmonauta, el ejemplo del cosmonauta Yuri Gagarin, un ruso, que lo primero que fue, yo no encontré a Dios en el espacio. Él no encontró a Dios en el espacio, y la reacción de la gente que atribuye la victoria de un equipo de fútbol a la intervención divina ilustra la superficialidad de este enfoque. El, el Zohar en contraste a todo esto, a Yuri Gagarin y el equipo de fútbol, la gente que ruega por un equipo de fútbol, para que gane un equipo de fútbol, el Zohar en contraste insta a una búsqueda seria y metódica basada en la aplicación de las leyes de la naturaleza para expandir la capacidad de percepción. El estudiante del Zohar, al igual que el científico, no se conforma con las narrativas existentes, porque el estudiante de Zohar busca la verificación empírica, busca la experiencia directa en nuestra vida real durante todos los días en el asfalto. Entonces, la analogía del salto a la altura de 1 metro resume esta actitud. En lugar de creer en las descripciones del mundo visto desde esa altura, nosotros como estudiantes nos dedicamos a practicar el salto hasta que pueda experimentar la realidad por nosotros mismos. O sea, es como que no es que estudiamos cómo nadar, nosotros nos metemos en el agua mientras estamos estudiando. Entonces, finalmente, la pregunta planteada sobre la definición de la humanidad añade una dimensión interesante al debate de Hawking. Argumenta que si Hashem, o si Dios, su Dios, como él decía Dios, existiera, la humanidad sabría todo sobre él. ¿Ok? Él decía, si Dios existiera, la humanidad sabría todo sobre él, e incluso sabría lo que él sabe. Pero, ¿quién constituye la humanidad? Un recién nacido, un individuo con limitaciones intelectuales. El Zohar implica que la pertenencia
a la humanidad en este contexto no es automática. O sea, nosotros sí podemos llegar a saber lo que Hashem sabe, lo que Elohim sabe, pero implica que no es que no es automático, que no es que nosotros automáticamente podemos accesar esa información, sí la tenemos disponible y sí la tenemos disponible en los bancos de memoria, pero no es instantáneo, no es que se nos llega y tenemos acceso a ella, nosotros vamos a tener acceso a ella en la medida que vinculemos con ella. ¿Ok? Depende del nivel de desarrollo mental y emocional y perceptual que tengamos cada uno de ustedes, de ustedes, cada uno de nosotros. ¿Ok? Porque el potencial para la comprensión y la conexión con la totalidad de la naturaleza es inherente a todos los seres humanos, pero su realización requiere un esfuerzo consciente y un proceso de transformación. En conclusión, mis queridos talmidines, si ven, Stephen Hawking y el Zohar parecen partir de las premisas opuestas, el ateísmo científico y la búsqueda esotérica de lo divino en su perspectiva convergen en varios puntos claves. Ambos enfatizan la importancia de la definición precisa de los términos, la necesidad de la experiencia directa y la búsqueda activa del conocimiento como caminos para la comprensión de la realidad. La diferencia que existe entre estos dos temas, entre lo que es Hawking y lo que es Simon Rayo High, la diferencia crucial reside en la forma de abordar esta búsqueda. Hawking privilegiaba el método científico y la razón, mientras que Simon Rayo High en el libro de Zohar propone un sistema de desarrollo personal que busca la integración de la totalidad de la naturaleza. En última instancia, ambas perspectivas, aunque diferentes en su metodología, reflejan la continua búsqueda humana de significado y comprensión en un vasto universo en un universo vasto y misterioso. El debate sobre la existencia de Elohim, sobre la existencia de Dios en su forma tradicional, podría resultar estéril, pero la exploración de la realidad, la expansión de la conciencia y la búsqueda de la integración con el método, o sea, con método, y buscar el origen del universo, o el universo, sí, el origen del universo sigue siendo un objetivo fundamental tanto para la ciencia como para la espiritualidad. Pero yo, para cerrar ya, yo creo que el tema aquí es que Hawking rechaza la personificación de Dios, la personificación de Elohim. Pero cuando tú ves a Dios como el todo, como el principio y el fin de las cosas, entonces, aunque Hawking niegue la existencia de un Dios, de un Elohim, en realidad Hawking, dentro de toda su bibliografía, está describiendo el universo, está describiendo la energía, está describiendo el todo, el infinito, por ende está describiendo a nuestro Elohim, aunque él no está describiendo el Dios religioso, pero sí está describiendo el Dios nuestro Dios Elohim. Entonces él está rechazando al Dios religioso y no al Dios Elohim.